Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, lunes 9 del mes de febrero del año 2026. Un lunes, señores, con muchas informaciones, pero sobre todo hay una que es la que ha estado dominando los diferentes medios, no solo de la República Dominicana, sino de varios países. Ustedes saben que en los Estados Unidos se desarrolla un evento llamado Super Bowl, que indudablemente es uno de los más vistos a nivel mundial. Y en ese evento ayer estuvo una participación el cantante boricua Bad Bunny, que realmente llenó las expectativas de todo el público que a nivel mundial estaba viendo esos juegos, porque estamos hablando, señores, de que más de 135 millones de personas en el mundo estuvieron viendo ese espectáculo. Un espectáculo donde la cobertura de un anuncio de un minuto cuesta entre 7 y 8 millones de pesos. Ya ustedes pueden ver la importancia que tiene ese evento. Pero cuando uno ve que una persona latina, como el caso de Bad Bunny, que es puertorriqueño, tiene una actuación principal en un concierto como ese, realmente realza todo lo que es, todo lo que somos nosotros, nuestros latinos, los latinos. Porque a Bad Bunny se le pidió que en ese concierto cantara en inglés y dijo que no, que él iba a cantar en español. Ahí formuló crítica al gobierno de Donald Trump, le recordó que América no son solo los norteamericanos, que América somos todos los que formamos parte del continente americano. En ese concierto o en esa actuación de Bad Bunny, la República Dominicana se puede decir que tuvo hasta cierto punto y de manera indirecta una participación dentro de ese orgullo latino. Sobre todo se pronunció una frase muy popular de un bachatero nuestro, hoy se bebe, que realmente quien la pronunció también es un dominicano que estuvo en ese concierto. Pero además, también, señores, eh, hubo hasta cierto punto eh, cierta distinción para la República Dominicana, porque Lady Gaga estuvo presente en ese evento y realmente tuvo un vestido que fue confeccionado por un dominicano también. O sea, que nosotros los dominicanos tuvimos en cierto aspecto un protagonismo de manera indirecta en ese evento. Yo particularmente le digo, no me considero seguidores de Bad Bunny, yo no sigo su música, yo no sigo su, su, su carrera musical, pero hay que reconocer que lo que hizo en el día de ayer fue algo eh, que solo uno pudiera calificar como algo espectacular. Me refiero también, dentro del protagonismo dominicano, hay un Raúl López, fue el que confeccionó el vestido que ayer exhibió Lady Gaga. Así que felicidades para todos los latinos representados en el señor Bad Bunny. Eso fue ayer en el Super Bowl. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo
El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el PRM obtuvo el poder en el año 2020 porque la población dominicana básicamente se hartó de los tantos casos de corrupción que se producían en los gobiernos del PLD y sobre todo por los niveles de impunidad que existían de parte del gobierno de Danilo Medina, que aparentemente estaba sufriendo de miopía, porque cuando le eran señalados todos esos actos de corrupción a través de los diferentes programas de investigación, cuando se le cuestionaba acerca de eso, él decía que de qué actos de corrupción le están hablando, porque él no veía ninguno de los actos de corrupción. Esa corrupción que emanaba de esos gobiernos fue irritando a la población poco a poco hasta crear ese malestar general donde ya el pueblo pedía a grito que había que salir de esos gobiernos corruptos del PLD. Se orquestó un movimiento llamado Marcha Verde, donde se hacían frecuentes caminatas hacia la Plaza de la Bandera en protesta por todos los actos de corrupción que se cometían en el gobierno ante la mirada indiferente de las autoridades. Y ese movimiento fue creciendo, se fue convirtiendo en una bola de nieve, y eso permitió que el presidente Luis Abinader, que era el candidato del PRM, ganara las elecciones. Al llegar al poder de esa manera, es lógico que la población dominicana, frente a cualquier acto de corrupción que se presente, bueno, pues se alarma bastante, porque resulta ser más notorio cualquier actuación que conozca a una persona que tenga la estima de ser honrado, que de cualquier perverso que ya haya perdido la moralidad. Hubo un programa de investigación que hizo una denuncia de algunos descuentos o de ciertos descuentos que se le hacen a empleados del PRM para obtener recursos supuestamente para financiar movimientos políticos que sirvieron y sirven de apoyo al gobierno actual. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha dicho
que esos descuentos que se realizan por esos funcionarios, no, por esos empleados públicos, no representan al PRM ni al gobierno. Es decir, el presidente del Partido Revolucionario Moderno entiende que son acciones que se cometen de manera particular por aquellos ministros o funcionarios del gobierno, pero que no cuentan con el aval partidario ni del gobierno. En ese sentido, doña Milagro Ortiz Bosch, que es la que tiene la Dirección de Ética Gubernamental, ha tocado madera y ha dicho que el PRM continuará actuando y sometiendo a la acción de la justicia cualquier acto que riña con lo que es la ética gubernamental cometida por cualquier miembro del PRM. Pero hay una situación que resulta un tanto preocupante y fueron unas declaraciones que emitió el diputado Jorge Frías de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, que lejos de actuar en consonancia con el presidente del partido y la presidenta de la Comisión de Ética del referido partido, lo que manifestó es lo siguiente: que aquellos compañeros que se quejan de los descuentos que le están haciendo de su salario para los aportes de movimiento serán los responsables si el PRM pierde las elecciones en el año 2028, y que entonces extrañarán y desearán que se le hagan esos descuentos. Es decir, el diputado Jorge Frías lo que llama a esos compañeros de su partido que en cierto punto se sienten timados, abusados por esos descuentos que de manera incorrecta y antiético le realizan de su salario, que deben de quedarse callados. Pues déjeme decirle, señor Jorge Frías, que en ese sentido doña Milagro Ortiz Bosch ha mostrado la preocupación por las declaraciones suyas, como también la estamos sintiendo nosotros y todo el pueblo dominicano. Porque la verdad es que su función como legislador es tratar de velar porque acciones deleznables como esa no se cometan. No es que usted debe estar justificando lo injustificable, porque eso es incorrecto, eso es corrupción. Y eso va en contra de los principios que enarboló su partido, que llegó al poder vendiendo la imagen de que durante el desempeño de sus funciones iba a haber un gobierno ético, un gobierno que iba a combatir los actos de corrupción. Por eso yo creo que la población dominicana tiene que tener un ojo crítico y al momento de ejercer el voto debe saber por cuáles legisladores debe de hacerlo. Porque esas declaraciones suyas, diputado Jorge Frías, son un bochorno. Lamentablemente, mire, eso es un bochorno. Y déjenme decirle que yo espero que sí,
que doña Milagro Ortiz Bosch, que ha dicho que muestra las preocupaciones por las declaraciones que usted ha dado, que constituyen un bochorno para el partido, debe profundizar en otras instituciones, porque la verdad es que ya la población dominicana se hastió de los actos de corrupción. Por eso votó por un cambio de gobierno y que el presidente Luis Abinader, durante el desempeño de sus funciones, ha dado una muestra clara de que no tiene cómplice en el gobierno, ni tampoco tiene vaca sagrada. El presidente ha dado un mensaje claro y es bueno que la población dominicana tome en consideración estas palabras pronunciadas por el presidente de que la corrupción siempre ha existido y existirá, y que dentro de su gobierno hay personas corruptas, pero lo que no hay es impunidad para nadie, y que el que mete la pata la tiene que pagar. Y el presidente ha dado una muestra clara de actuar y de ser una persona correcta. Déjenme decirle a aquellos ministros y a aquellos funcionarios que trabajan y ocupan direcciones dentro del Partido Revolucionario Moderno que deben de continuar la práctica de corrupción, porque a veces cuando se llega al poder y se ocupa un cargo de importancia, se le mete en la cabeza de que el presidente Luis Abinader dijo que no se va a reelegir y que solo le quedan 2 años al gobierno. Entonces muchos de esos ministros, de esos funcionarios, empiezan a coger dinero a diestra y siniestra para garantizarse cuando estén fuera del gobierno y brindarse económicamente. Déjenme recordarle que ya este pueblo cambió y que realmente no es posible en este tiempo que se cometan actos de corrupción y que lo mismo puedan pasar por debajo de la mesa y que la sociedad lo tolere sin pedir sanciones para esos corruptos. Es más, yo le voy a decir algo aquí. No solo se fíen en el FEDA, hagan investigaciones en otros organismos del Estado. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque hasta donde mí han llegado denuncias de que hay empleados de otra dependencia pública que van al opuesto y de su salario tienen que erogar dinero a terceros. O sea, que la corrupción está campeando por su fuero y que no solo detengan la mirada ahí en el FEDA, que esa misma situación también vayan y la investiguen en el INAPA y en otras dependencias del Estado. He dicho. Vamos a hacer una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo
El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, fue aplazado por tercera vez el juicio que se sigue en contra del exdirector del Intran, Hugo Vera, Jochi Gómez y otras personas implicadas en este proceso. Y justamente, señores, yo le decía en el segmento anterior que el gobierno del presidente Luis Abinader se ha caracterizado por no apañar actos de corrupción que hayan sido presuntamente cometidos durante su gobierno, durante su mandato. Nosotros vemos ese caso del SENASA, sin lugar a duda, uno de los escándalos de corrupción, o pudiéramos decir, el de mayor relevancia que se ha registrado en este gobierno. Santiago Jacín, presidente de un movimiento que indudablemente le aportó mucho voto al presidente de la República. Sin embargo, fue el mismo presidente de la República quien mandó a investigar ese caso. Fue el mismo presidente de la República que dijo que de ser culpable, las personas mencionadas en ese escándalo se le debía de aplicar todo el peso de la ley. Entonces, eso deja claramente establecido de que cuando hay un gobierno que no apaña los actos de corrupción que puedan ser cometidos durante su mandato, entonces se está comportando de una manera correcta. Pudiéramos decir que es una culpa exclusiva del presidente de la República o del partido de gobierno que muchos de los ministros, de los funcionarios, sean corruptos. Bueno, la culpabilidad se la pudiéramos indilgar tanto al partido como al gobierno si al enterarse por alguna denuncia apañaran a ese funcionario como anteriormente se hacía o sencillamente lo dejaran dentro de su cargo. Pero si una persona, alguien lo acusa de haber cometido un acto de corrupción
y el presidente lo segrega y aparte de eso pide que sea investigado y sometido a la acción de la justicia, pienso que ha hecho el papel que le corresponde como presidente. Yo le digo esto, señores, porque en nuestro país, cuando alguien hace un sacrificio muy grande para construir una conducta de honestidad, en 2 segundos cualquier persona puede tratar de destruirla. Y eso se da en todos los ámbitos sociales. Yo le digo esto, señores, porque las noticias en nuestro país tienden a impactar no por la gravedad del hecho, sino por la calificación que usted tenga de la persona a la cual se le hace la imputación. Es así. No se toma en consideración la gravedad del hecho, sino el personaje que encarna esa acusación. Porque nosotros tenemos figuras dentro de nuestro país que a todas las funciones o en todas las funciones que han sido designados han sido señalados como corruptos. Y ya a la gente no le importa a esa persona. Es como, y disculpen que quizás sea un poco grotesco el ejemplo que voy a poner. Es como cuando en un barrio un joven se mete a la iglesia porque es el monaguillo de la iglesia. Pero hay otro que se dedica a consumir droga, a venderla, a asaltarlo. Cualquier actuación incorrecta de ese joven, quizás a la población no le impacte. Por eso es que ustedes ven que cuando se comete un acto de violación y quienes son mencionados como los comitentes de ese acto son sacerdotes, pastores, profesores y profesionales de alta investidura, entonces eso se convierte en una noticia. Por eso, cualquier acto de corrupción que se cometa dentro del gobierno de Luis Abinader tiene mayor resonancia que lo que posiblemente se cometan en cualquiera de los gobiernos que hemos tenido, y eso tiene su razón de ser. Y es que el PRM llegó al poder vendiendo la imagen de ser un partido moderno donde se entendía que no se iba a cometer actos de corrupción. Pero donde hay envuelto seres humanos, y como dice el refranero popular, que coman con sal, nadie debe de extrañarse de cosas iguales. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Jesús subió al monte del Calvario y duró 40 días sin bajar de ahí, ayunando y conversando con su Padre para que le permita
seleccionar a 12 discípulos para que lo acompañen a él en su peregrinar. Y sepan ustedes que Judas lo traicionó. Oigan bien, Judas traicionó a Jesús. Imagínense, un gobierno que elija un gabinete. Es lógico, porque nosotros tenemos la cultura del engaño metida entre los tuétanos de los huesos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que ahora cuando usted ve que un ministro comete un acto de corrupción, es sancionado y es sometido a la acción de la justicia. En ese sentido, yo siento que hemos avanzado. Caramba, pero a mí me gustaría que nosotros pudiéramos enfrentar los niveles de corrupción, no solo en la clase política, que esa lo llevemos a la práctica diaria. En una ocasión había un japonés que estaba destacando porque Japón en poco tiempo se había consolidado como una de las economías más sólidas del mundo. Y él decía que Japón había conseguido ese grado de desarrollo porque había trabajado en la base de la sociedad para que los ciudadanos japoneses sean personas honestas. Y él decía, vayan a Japón y lleven a la lavandería un traje y metan un billete de $100 y mándenlo a lavar. Y ustedes verán que a regreso en la tintorería le van a devolver a usted su traje lavado y los $100. Si no aparecen los $100 que usted invirtió, yo se lo duplico, le doy 200. Y él estaba seguro de que no importa dónde sea, ese dinero iba a estar ahí. Que allá en Japón, en la parada del metro, hay varias bicicletas y paraguas. Si está lloviendo, usted se lleva uno de esos paraguas, se cubre y luego el ciudadano que hizo uso de ese paraguas va y lo regresa al mismo lugar. Al igual que la bicicleta, lo regresan. Y es en base a esa honestidad que los pueblos se desarrollan. El sábado yo compartía con unos amigos y pasamos por la avenida Hípica. Y ahí habían dos jóvenes que estaban vendiendo chicharrón y cerdo horneado, que se veía muy bonito, y andaban en un vehículo y unos uniformes alusivos a la lechonera que vende esos productos. Le ponen el chicharrón y el cerdo horneado y le ponen especial a 350 pesos. Bueno, a 350 pesos. Y vimos la característica, nos extrañó
y un amigo que estaba mío, vamos a dar la vuelta, vamos a comprar. Y nos devolvimos y dimos una vuelta. Y mi amigo mandó a picar 2 libras de chicharrón, de cerdo horneado, y se la picaron. Y cuando le va a pagar, el joven le dice, es a 550 la libra. Dice, pero tú la estás anunciando a 350 y ahora me está cobrando 200 más. Dice, no, lo que sucede es que yo le vendo hasta 350 pesos que usted quiera, pero dice, es que eso no es una excusa válida. Porque si la libra es a 350 pesos o tú la tienes a 550, yo te puedo pedir media libra y tú me vendes media libra, ¿verdad? Sí. Entonces, no utilicen ese tipo de publicidad engañosa, pero lo hacen así y engañan a la gente un primer día y probablemente la gente después no vuelva a pasar, pero que lo hacen porque no hay ningún tipo de consecuencia legal, porque no hay una autoridad en el país que tenga la potestad para someter a la acción de la justicia a cualquier persona que tenga una publicidad engañosa, y ustedes dirán que Proconsumidor está para eso. Pero no, señores, aquí nosotros pudiéramos decir que prácticamente estamos acéfalos en cuanto a lo que es la protección del ciudadano y en cuanto a lo que es mantener los valores éticos y morales. Vayan a un colmado a comprar, vayan a un supermercado que le venden empacados los artículos por libra, vayan y cómprenlo y métanlo en una balanza y ustedes verán que en la balanza le va a dar un peso menor que el que trae prefijado. Pero, ¿y quién se encarga aquí de sancionar ese tipo de acción? Ustedes no ven que ustedes van a cualquier establecimiento donde le vendan por ejemplo, habichuela a granel. Y ustedes van y compran 5 libras de habichuela. ¿Qué hay que hacer con esa habichuela? ¿Qué hay que hacer con ese arroz? Cuando es a granel, usted dice limpiarlo. Pero cuando usted lo está limpiando, usted ve como algo poco significante que tenga 2 o 3 piedrecitas de esas de toca, y usted le saca la piedra, lo limpió, y nadie se queda con la parte limpia que usted tiene ahí. Pero ¿qué sucede? Que esa piedrecita no llegaron al azar. Es que los empacadores cogen cientos de libras de piedra y la distribuyen en miles de sacos. Y eso se ve como algo imperceptible, pero a usted le están vendiendo piedra dentro de las habichuelas. Pero ¿quién sanciona esa parte? Vaya a un supermercado donde le venden bacalao, que filete de bacalao especial, y se lo acomodan de manera tal que le ponen adelante una capa, un bacalao con una capa gruesa, y debajo tiene una cola, que es un desperdicio, que se la cobran como filete. Y nosotros asimilamos todo ese tipo de cosas con normalidad. Ustedes no ven que la cantidad de líquido que trae una botella y 1 litro no es igual que antes, de 16 y 32 onzas. Todo eso se ha venido disminuyendo gradualmente ante la mirada indiferente de la persona. Por eso que yo le digo, señores,
que nosotros vivimos en una sociedad donde la corrupción no solo es de la clase política, donde la corrupción la llevamos dentro de los tuétanos y se manifiesta en todas las escalas, y muchas veces a nosotros solo nos queda pararnos y vocear, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Pero entonces es difícil que aparezca ese chapulín colorado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea así. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay un tema que cuando a mí me toca hablar de él, me conducen dos estados de ánimo. Un estado de ánimo que me entristece al ver cómo los hermanos cubanos, un pueblo bueno, humilde y trabajador, tienen que estar sometidos a esa asfixiante crisis que en los actuales momentos están atravesando fruto del bloqueo que le tiene los Estados Unidos, el cual se ha agudizado después de la caída de Nicolás Maduro. Porque ustedes saben, y no es un secreto para nadie, que Venezuela abastecía de petróleo a Cuba y que hay buques norteamericanos en la costa de Venezuela que en estos momentos no permiten que le llegue ni siquiera una gota de petróleo a Venezuela. Eso ha provocado allá un deterioro en los servicios eléctricos e incluso hay hasta dificultad. Algunas aerolíneas han dicho que van a tener que parar sus operaciones por falta de combustible. Lo mismo ocurre en el transporte urbano de allá de Cuba.
los ciudadanos no tienen cómo transportarse. Y uno lamenta que un país que tiene una extensión territorial tan grande, fundamentado en unos principios que hasta cierto punto nosotros pudiéramos decir que está desfasado, porque ya el socialismo, el comunismo, después del derrumbe del muro de Berlín, son cosas que ya han cambiado. Para nosotros era inimaginable que íbamos a ver un presidente de los Estados Unidos visitando allá Cuba. Y nosotros vimos en una serie cómo el conjunto de los Marlins hizo un intercambio con peloteros cubanos. Y nosotros vimos a Barack Obama con su camisa remangada, sentado, viendo un juego en Cuba. Porque ya esa época de ese tipo de política, de ideología, ha ido cambiando. ¿Y qué es lo grave del caso? Nosotros los dominicanos siempre sentimos mucha admiración por Fidel Castro. Lo mismo ocurría con Nicaragua y cualquiera de esos países que de una forma u otra tenían ideología socialista. Porque nosotros que hemos sido invadidos en 2 ocasiones por los americanos, entendíamos que en esos países, de una forma u otra, se buscaba ciertos niveles de libertad. Pero el tiempo lo cura todo. Y resulta que quienes profesaban esas ideas socialistas y comunistas en este tiempo han demostrado ser tan verdugos o peores que aquellos que profesaban la idea capitalista. Fíjense, allá en Venezuela hay 2 jóvenes, en Cuba, 2 jóvenes que se han hecho influencers y ellos de una manera u otra se la buscan para poder tener acceso a las redes sociales, algo que pudiéramos decir que está prohibido allá. La juventud cubana no tiene la oportunidad de hacer uso de las redes sociales. Entonces tenemos un gobierno allá en Cuba que en medio de esas precariedades tampoco le da libertad a esa persona ni le permite a los talentos cubanos poder salir de su territorio a ganarse la vida en cualquier actividad social. Eso incluye a esos deportistas que son bastante destacados, que no pueden recibir dinero porque no pueden, vamos a decir, jugar bajo el profesionalismo. Y ustedes se imaginan la cantidad de remesas y de dinero que recibiría la economía cubana fruto de los aportes que pudieran hacerle los peloteros de las Grandes Ligas, de lo que pudieran traerle los boxeadores, de lo que pudieran traerle los basquetbolistas y de lo que pudieran traerle todos los demás deportistas. Porque aquí en la República Dominicana nosotros como país debemos de decirle, oigan bien lo que les voy a decir. Este es un país de gente pobre y yo lo invito a ustedes a que visiten a Colombia, que tiene un mayor nivel de desarrollo que la República Dominicana, y ustedes verán que los vehículos que ustedes se encuentran en cualquier barrio de la capital son mejores que los que ustedes se encuentran allá en la ciudad de Colombia, en la capital de Colombia y en Medellín. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque
hay muchos deportistas, hay muchos artistas que pueden salir y entrar al país. En Cuba, a Celia Cruz no la dejaron entrar. Y era una artista de las mejores que ha dado el mundo. Y hay otros artistas que también pudieran hacer lo mismo. Y ese tipo de acorralamiento que se tiene en contra de esa sociedad realmente me da rabia. Por eso es que yo le digo que me conducen dos estados de ánimo. Uno de pena por ese pueblo, pero también rabia por la forma en que los gobiernos cubanos quieren mantener cohesionado a la población cubana. Y no es así, señores. Yo pienso que al margen de que uno entiende que los Estados Unidos no son los policías del mundo, hay países en donde uno entiende que de por sí solo no pueden salir y sin quererlo a veces tiene que justificar ese tipo de intervenciones. Por ponerle otro ejemplo, ¿ustedes no creen que en Haití también debiera haber una intervención norteamericana? En el día de ayer ya se venció el plazo. Ahora ellos van a tener un nuevo ministro y ya con este sería el tercero para ver si se puede confeccionar unas elecciones donde el pueblo pueda escoger sus autoridades libremente. ¿Cuánto tiempo tiene Haití en ese peregrinal donde hubo un magnicidio sin precedente y cada vez que llega alguien para dirigir interinamente el país hasta tanto se convoquen a las elecciones, lo que hacen es acabar con los recursos del pueblo haitiano? Porque mucha gente está equivocado porque piensa que Haití es un país pobre. No. Haití tiene muchas fuentes de riqueza. Los que son pobres son los haitianos. Pero Haití no. Lo que no ha tenido es doliente. Lo que no ha tenido es persona consciente que esos bienes lo ponga a funcionar para matricular, cedular a toda su gente y también permitir que dentro de un ámbito democrático ellos puedan escoger sus autoridades y el país pueda marchar sin tener que cometer actos de corrupción. La corrupción lo daña todo. Miren, nosotros el miércoles, Dios mediante, en este espacio, vamos a tener una conversación con el ex cónsul de Haití, Edwin Paraizón, y en esa conversación nosotros vamos a tratar de darle la mayor cobertura de lo que es el problema que realmente está ocurriendo en Haití. Y vamos a intercambiar ideas de cómo pudiera considerar una figura de su trascendencia que pudiera Haití hasta cierto punto salir a camino y pudiera haber elecciones libres que le permitan a ese país, por lo menos aunque sea medianamente, tener cierto respiro. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.